para complementar esta información, está con nosotros, aquí en vivo, en Upao TV, la abogada y analista internacional. Ella es Ena Carnero. Vamos a conversar acerca de este triunfo del magnate empresario, un hombre de mucho dinero, Donald Trump. Bienvenida, Ena, a Upao TV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la pregunta de rigor es desde la perspectiva política internacional, ¿cómo tiene el mundo que reaccionar o qué va a pasar frente a este triunfo de Donald Trump y sobre todo ante las propuestas que él ha sido muy radical en precisarlas y en reiterarlas, pese a un discurso ayer pleno o al conocer los resultados muy aparentemente conciliador y que ha dicho que va a ser un gobierno para todos los estadounidenses? Bien, respecto a las consecuencias ¿no? de la elección de Donald Trump, lo primero que salta a la vista es la atmósfera de desconfianza ante esta elección. Porque no solamente, bueno, sobre todo por su campaña política, ¿no? En contra de los latinos, en contra de los tratados de libre comercio, ¿no? En contra de los inmigrantes, ¿no? Entonces, esto es bastante preocupante porque no se sabe, en realidad no hay seguridad sobre lo que realmente cuál va a ser la política que va a desarrollar Donald Trump. Veamos qué consecuencias tendría de implementar esta política, por ejemplo, de rechazo a la inmigración y de devolver sobre todo a los inmigrantes latinoamericanos, en especial a los mexicanos que cruzan diariamente la frontera con México, México, Estados Unidos. En primer lugar, sería algo, pues, traería consigo la inestabilidad comercial entre entre México y Estados Unidos, porque más o menos es un promedio de unos 1.000 millones diarios, ¿no? de dólares que se generan en este tráfico comercial, ¿no? También, luego, bueno, el gasto también que generaría, ¿no? De implementar esta política en contra también de la inmigración, porque hablemos de los guardias, o sea, de protección de las fronteras que se han incrementado en los últimos años en esta frontera con México, ¿no? Para proteger y para evitar que sigan pasando a la frontera. Pero hay otra cuestión también, un riesgo muy, digamos, preocupante de implementar esta política de Trump, que traería más costos humanos, porque no hay que olvidar de que diariamente también hay problemas digamos, de pérdidas de vida, ¿no? de aquellos que tratan de cruzar la frontera, y también no olvidemos la cuestión de los refugiados, o sea, aquellas personas que tratan también de entrar a países que consideran seguros, ¿no? A pedir asilo, ¿no? No, a pedir asilo. Entonces, yo creo que Trump tendría pues que sentarse a pensar todas estas consecuencias, ¿no? Correcto. Y es cierto de que los Estados Unidos atraviesa por una situación económica no de la mejor, obviamente. Hay una crisis económica, hay mucha pobreza, hay extrema pobreza, gente que vive en las calles, mucha gente pobre. Sin embargo, él ha dicho en su primer discurso público como presidente electo que va a hacer de Estados Unidos la primera economía mundial, el primer país. Entonces, ¿qué debería hacer o qué se supone que va a hacer Trump para cumplir con esta promesa o con este ofrecimiento que hace al pueblo estadounidense? Sí, y es que no hay que olvidar que precisamente es la clase media norteamericana, la clase trabajadora, la que ha dado el voto a Trump, ¿no? Y es que la preocupación de estos trabajadores norteamericanos de raza blanca son los que han estado clamando por un aumento, por ejemplo, de los sueldos, ¿no? Y ellos tienen una especie de, no es que especie, sino celo, desconfianza de digamos, de las inversiones que hacen los Estados Unidos fuera del país, porque ellos reclaman la vuelta a la manufactura, o sea, más puestos de trabajo, ¿no? Y ven pues que la industria se va también hacia afuera y eso repercute en el empleo. Entonces, no hay que olvidar esta parte, ¿no? De quién le dio el triunfo, y sobre todo también hay una cuestión que hay que tener en cuenta,
del punto de vista político, que es el llamado populismo político, y que no solamente es el caso de Trump. Ese discurso tan sencillo que utilizan los populistas actualmente, y que están siendo copiados también en países europeos, que está calando bastante, y que acá en América Latina está representado pues por Venezuela, ¿no? Justamente este populismo político es el producto del descontento de las clases trabajadoras, ¿no?, que claman por cambios. Y en el caso de un país como Estados Unidos, es esta clase trabajadora, ¿no?, que se ve afectada por las inversiones que tiene Estados Unidos fuera, y no solamente por las inversiones, sino por el gran gasto del presupuesto público invertido pues en guerras como Irak, ¿no es cierto? Y que ha traído también como consecuencia el odio hacia por ejemplo, o la amenaza del Estado Islámico, ¿no? No olvidemos también las consecuencias en el 2001 de la caída de las Torres Gemelas, que se le atribuyó justamente a grupos islámicos terroristas, ¿no? Bien, y ahora ya centrémonos, Ena, en el país, en esta parte del continente americano, en Sudamérica, en el Perú específicamente. ¿Qué debemos nosotros como país, como nación, esperar o qué debemos hacer frente a este resultado de las elecciones en Estados Unidos? Que hay un presidente que ya lo hemos visto, muy bipolar, ¿no es cierto? Una actitud, diríamos, racista, ¿no? De generar, pues, obviamente, corrientes como lo que ha mencionado. Hay elecciones ya próximas en Alemania, en Francia, y están siguiendo estos modelos, ¿no es cierto?, de Donald Trump. ¿De qué manera repercute esto en el Perú específicamente? Bien, hablando de este tema, no olvidemos que el Perú es uno de los países de América Latina que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Donald Trump se ha dirigido en particular al Telecán con México, ¿no? Justamente por las consecuencias que he señalado para la clase trabajadora y también para el medio ambiente, porque también hay que añadir aquí que hay bastante desconfianza, ¿no? Y también una especie no sé si de decirlo, de desengaño de los estudios de impacto que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? El cambio climático, o sea, problemas mundiales que quejan a todo el mundo, y parece que no está como que la gente en Estados Unidos no está tampoco tan interesada, ¿no?, en eso. Entonces, en el caso del Perú, nuestro Tratado de Libre Comercio, ¿no?, ha generado no solamente expectativas comerciales, porque ya tenemos un buen, digamos, dosis de comercio con Estados Unidos. Hay que recordar que hay empresas también, ¿no?, que comercian, sino también hay que tener en cuenta que el impacto que ha tenido este tratado en la generación de normativa, es decir, que se han dado muchos decretos legislativos de parte del Ejecutivo, justamente para poner en práctica o en ejecución este TLC con Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchas medidas de tipo normativo, de tipo político, económico, y que pues impactarían, ¿no?, en nuestro país. Yo, la verdad, como le digo, todavía dudo, porque la verdad es incierto, si es que se atrevería Donald Trump a renegociar este Tratado de Libre Comercio, que nos ha costado también un poco, porque ha habido también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y bueno, no, yo lo veo un poco difícil, sobre todo en esta... Aunque él ha dicho, ¿no?, que va a renegociar el tratado, pero del dicho al hecho, como se comenta, pues habrá que creer o habrá que esperar que cumpla con lo que él ha ofrecido. Sí, pero hay que tener en cuenta de que justamente una característica importante de la economía actual del neoliberalismo es la suscripción de tratados de libre comercio, la suscripción de tratados de inversión, y el Perú es un país que tiene como 32 tratados de inversión, aparte de varios tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, ¿no?, sino también con otras naciones del Asia, de Europa. Entonces, del Asia Pacífico. Entonces yo le vería un poco difícil que Donald Trump se atreviera a ir en contra justamente, digamos, de estos principios económicos, tratándose de ser el presidente de la primera potencia mundial, ¿no?, y la que, digamos, lidera la economía capitalista en el mundo. Muy bien, entonces habrá que estar muy atentos. El mundo está a la expectativa de cómo va a plantear o a replantear, mejor dicho, porque
ante las propuestas de gobierno que han sido tan radicales y que han generado esa zozobra, esa incertidumbre en el mundo, ahora pues está apareciendo como el que va a gobernar para cierta estabilidad, porque mucha gente pues ha votado en contra del sistema, ¿no es cierto? El establishment de los Estados Unidos ha sido lo que prácticamente ha ido... Y de la clase política que está ahí, exacto, ¿no? En arraigada, en rechazo. Política, ¿no? Un outsider, como se dice en términos ¿no? electorales. Muy bien, gracias por su participación. Estuvo con nosotros la analista internacional Ena Carnero, conversando pues en esas primeras impresiones de lo que es el triunfo, es el electo presidente de Estados Unidos, el empresario, el magnate Donald Trump. Hacemos una pausa y regresamos en Grupo Noticias, edición mediodía.